Tenemos en videollamada al doctor Pablo Rojas. Él es doctor en estudios latinoamericanos, licenciado en ciencias políticas, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y justamente vamos a conversar con él acerca de esta reforma al Poder Judicial y todo lo que se está generando en este contexto. Buenos días, doctor. Bienvenido al programa de Contralínea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes, contigo particularmente, Nancy. Muchas gracias. Doctor, pues justo para preguntarle cómo ha visto esta pues discusión en torno a la reforma al Poder Judicial. Ya veíamos que el miércoles pues se votó en la madrugada muy temprano pues esta reforma en lo general en la Cámara de Diputados, y también vemos algún tipo de resistencia, sobre todo de grupos enquistados en este poder económico, político, muy aliados de la derecha, del conservadurismo. Pero ¿cómo ha visto usted el escenario, doctor? Pues muy interesante. Creo que estamos viviendo momentos muy importantes para analizar. Lo primero es que creo que una de las lecturas que se han hecho es que esta discusión gira sobre todo en términos políticos y jurídicos. Yo creo que no, creo que lo rebasa por mucho y sobre todo creo que está trastocando elementos de los que casi no se hablan, que son elementos económicos, por un lado, y profundamente ideológicos, por otro lado. En económicos, quiero decir que, bueno, hay una representación clara de los ministros, magistrados, jueces al poder económico a partir de una reconfiguración profunda del Estado a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que es el periodo neoliberal. Durante ese periodo, el Estado pasó a responder básicamente a los intereses pues de los grandes empresarios, de las grandes corporaciones transnacionales financieras, y el Poder Judicial, como un poder del Estado, no fue la excepción. Lo que pasa es que, bueno, lo que vemos en América Latina es que ese poder cambia mucho más lento porque pues tiene que ver con que no es un poder votado, no es un poder fiscalizado por la vía de la elección universal y popular. Eso hace que cambie mucho más lento. Por otro lado, también hay que decir que es ideológico todo este tema, es profundamente ideológico, por eso no tiene nada de extraño que se debata bajo argumentos como, bueno, nosotros sabemos, nosotros somos los expertos, los abogados, todos los demás no saben nada y entonces ustedes no están entendiendo el verdadero problema y esta idea de la división de poderes. Es profundamente ideológico y por eso también las universidades se vuelven un centro fundamental de debate, porque todos los cuadros, no solo del Poder Judicial, de todos los poderes del Estado, provienen pues de formación ideológica de las universidades. Las universidades no son campos neutros donde no hay batalla de ideas. Claro que las hay. De hecho, las universidades fueron importantísimas para el despliegue del proyecto neoliberal desde su punto de vista ideológico. Friedman enseñaba en la Universidad de Chicago, Hayek viene de Austria, o sea, vienen de centros de pensamiento que después le llaman think tanks y pues más recientemente también son las universidades centros de discusión, donde pues por medio de diplomados, formación de estudiantes, seminarios, eh, libros, ¿no? Proyectos de investigación, se está fomentando líneas de pensamiento en donde dicen, bueno, debe de haber una lógica de no representación popular con pues las clases subalternas, ¿no? Fíjate que además hay en boga algo que no se dice mucho, pero hay muchos textos que me ha tocado leer en los últimos años, algunos muy recientes, otros no tanto, pero que dicen hay que tener cuidado con las mayorías, ¿no? Le tienen mucho miedo a las mayorías. O luego también escuché ayer de una estudiante de Derecho que decía, yo no estoy de acuerdo con la reforma judicial, porque no estoy de acuerdo con que se vote por los ministros. Yo le respondí, bueno, pero eso es normal en las democracias.
Y ella me dijo, bueno, pero la democracia no siempre es buena. Yo creo que este pensamiento es una cosa que se difunde mucho, que se irradia mucho, es decir, que tanto la democracia opaca u obstaculiza la eficacia. Y entonces, desde estas corrientes liberales o neoliberales en las universidades, pues se ha difundido la idea de que pues los poderes tienen que tener autonomía y sobre todo el Poder Judicial debe de tener autonomía plena, sin representación, sin fiscalización, sin deberle a nadie, rendición de cuentas. Y ese es un gran problema. Si justo mucho de lo que se ha analizado en los últimos años es que un elemento clave de la democracia es la rendición de cuentas, es algo por lo cual no quieren atravesar desde el Poder Judicial. Por lo tanto, bueno, lo que vemos es que el derecho se torna una disciplina profundamente conservadora, porque a final de cuentas, uno de los elementos claves bajo la lógica neoliberal es pues que no cambie nada. El derecho busca conservar el estado de cosas tal y como están. Es decir, las leyes conservan el orden tal como se configuró. Si en este caso es un orden neoliberal, entonces las leyes buscan guarecer ese orden neoliberal. La disputa por las reformas es una disputa por la orientación ideológica del Estado en ese sentido. Doctor, y justo me llama la atención esta visión que tiene en torno a la problemática que estamos viviendo, porque se nos ha venido insistiendo prácticamente que del lado de estas corrientes que apoyan el statu quo dentro del Poder Judicial, pues impera supuestamente la neutralidad o la objetividad, o que ellos no tienen ningún sesgo y que son imparciales a la hora de opinar en torno a este asunto. Pero esto nos llevaría a pensar entonces que eso no es verdad. Es decir, se elige un bando y con ese bando viene implícita la ideología. ¿Es así? Completamente. Fíjate que eso es bien importante. Ese es quizá uno de los puntos nodales del debate. Quizá a ustedes les toca verlo más desde el punto de vista periodístico. A mí me ha tocado verlo desde el punto de vista académico. Pero esa es una falacia clave a partir de la cual construyen todo un edificio argumentativo y que hay que atender. Si uno lo pasa por alto, entonces pues claro que se cree la falacia y empieza a creer todas las ramas que se construyen a partir de esa raíz. Efectivamente, un elemento clave es que las ideas están en todos lados. Por lo tanto, las ideologías, que son esos sistemas de creencias, valores y formaciones culturales, también están en todos lados, incluido el periodismo, incluido la academia, incluido el Estado. Entonces, toda ideología está imbuida en cualquier proyecto educativo. Todo proyecto educativo es un proyecto político en ese sentido. Y las ideologías no son neutras, nunca lo han sido, tampoco lo han sido las universidades. Las escuelas son espacios cruciales de la batalla de ideas desde la sociedad civil. En ese sentido, lo que ha pasado, lo que pasó a lo largo de los 80s, 90s, fue una conversión profunda en las escuelas, en los centros educativos, para transformar pues el constructo, el sistema de ideas, para decir, podemos partir de la idea de objetividad o neutralidad, de la pureza. Entonces, si se fijan, de ahí salen ramas como la tecnocracia. La tecnocracia dice, nosotros no hacemos política porque sabemos mucho, tenemos mucha experticia y entonces nosotros tenemos que tomar las decisiones a partir de esa neutralidad. La verdad es que eso no es cierto. Todos y todas somos humanos. Por lo tanto, tenemos intereses que se están jugando, tenemos afinidades éticas, pero también afinidades ideológicas. Creemos algo respecto a otros y desde luego, por ejemplo, existen las clases sociales, siguen persistiendo, ya lo decía Warren Buffett, la lucha de clases claro que existe y es mi clase la que lo va ganando y las clases también están jugando en tratar de
inclinar la balanza ideológica y la disputa en los centros educativos. Si nosotros decimos, no, en verdad sí es cierto que tienen neutralidad, es cierto que tienen una objetividad pura y entonces pues tenemos que escucharles y no tienen que politizarse, bueno, pues ya caímos, ya no estamos entendiendo el debate. Pero si nosotros comprendemos que todo proyecto educativo implica una postura ideológica e implica que no haya neutralidad, bueno, entonces podríamos entender que todos los grupos tecnocráticos o de personas que toman decisiones al interior del Estado tienen afinidades ideológicas y bueno, además la cosa ya es descarada, ¿no? En los últimos años son afinidades sobre todo del bolsillo, del dinero, de quién paga más, de qué poder económico puede financiar más. El lobby es el caso más evidente, o esto que echaron para atrás hace unos meses de la reforma eléctrica, nada más un juez, ¿no? Y quiso sobreponerse. O lo que están haciendo ahora estos jueces, dos, tres jueces que están tratando de intervenir y subordinar al Poder Judicial, perdón, el Poder Legislativo desde el Poder Judicial y decir, no, el Poder Legislativo no puede aprobar leyes. Imagínate tú, resulta que entonces no tienen tanta neutralidad como decían, que en el fondo es absolutamente nada, y que lo que esta idea de mantener la división de poderes, pues realmente es un argumento falaz. Lo único que quieren es subordinar al otro poder, no al poder judicial específicamente, sino al poder económico. Ahí es donde mandan realmente. No por nada sale Ken Salazar a oponerse a esta reforma, no por nada el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex se oponen a estas reformas o esta cosa de mexicanos contra la corrupción. Es decir, vienen intereses económicos, los consejos de empresas globales, vienen los intereses económicos a tratar de incidir porque pues se les está yendo de las manos. El Estado, que en el neoliberalismo se subordinaba plenamente al poder económico, comienza a pelear por tener más autonomía, más independencia. Y claro que estos poderes económicos no lo quieren aceptar. Es lo que ya muchos periodistas, incluida tú, han dejado en claro sobre que, pues, dicen algunas voces que se oponen al poder, pero no se oponen al verdadero poder, que es el poder económico. Solo creen que el poder reside en el Estado, o el poder mediático, y evitan confrontarse con los otros poderes. Si nosotros entendemos que no hay neutralidad, que siempre hay una disputa de ideas y en esa disputa de ideas hay proyectos políticos tratando de incidir y conducir el Estado hacia uno o hacia otro rumbo, entendemos que están sirviendo a ciertos grupos, a ciertas clases, a ciertos estratos sociales y que entonces pues no hay pureza en las ideas. Doctor, y justo esto que nos comenta me lleva al escenario que acabamos de vivir en México, que tiene que ver con esta elección que vivimos el pasado 2 de junio y cómo había una sobrerepresentación de esta otra parte, ¿no? De la visión que quiere seguir con un modelo neoliberal que responde a estos intereses, sobre todo el sector económico de la oligarquía, si le queremos llamar así, y que en realidad se disfrazan de esta neutralidad, sea desde la parte académica de investigación o desde la parte periodística, pero al final son deshonestas estas voces que no se describen a sí mismas como lo que son, porque lo que se tiene en la izquierda es una izquierda declarada, o sea, los que militan en la izquierda no lo andan ocultando, pero los que militan en la derecha, en el conservadurismo, que tienen como modelo ideal de desarrollo en el capitalismo salvaje o su expresión en el neoliberalismo, pues al final intentan ocultarlo. ¿Cómo ve este escenario donde además intentan decirnos que están polarizadas las dos o todo el país pues en estas dos opciones de una cosa o la otra, cuando en realidad son una minoría sobre representada sobre todo en el espacio mediático? Sí, fíjate que yo creo que la expresión que citaba del estudiante de Derecho hace un momento lo explica muy bien. Resume lo que ellos no quieren decir de manera abierta, ella lo dijo muy bien.
lo que les preocupa, pues es la democracia, el poder de las mayorías. Este, y lo que tenemos ahora, pues es una disputa por tratar de revertir la forma de representación anterior. Fíjate que lo que yo, en las investigaciones que he podido desarrollar y que me he dado cuenta, es que durante el periodo del Estado neoliberal hubo un cambio de representación política en el sistema de partidos en particular, pero en general el Estado. El Estado neoliberal, si bien antes se intentaba dar una representación como de todos los sectores, no era tan así, pero intentaban por lo menos guardar las apariencias. Durante el Estado neoliberal dijeron, basta de apariencias, y entonces comenzamos a representar específicamente un sector, no a la generalidad de sectores, no a la generalidad de clases sociales, a uno particularmente, ¿no? Y en menor medida a otros, como por ejemplo es el gran capital transnacional financiero, los grandes banqueros, los grandes empresarios. A ellos sí se les representaba en sus leyes, en sus políticas públicas, en las reformas, en las iniciativas, en los decretos, pero el grueso de la población quedó excluida de la representación política. Entonces, digamos que se construyó un estado de representación particularizada a sectores muy, muy pequeñitos, ¿no? Y eso, por eso, eso explicaría por qué hay tanta riqueza en muy pocas manos y tanta pobreza en la gran mayoría de la población durante ese periodo. El problema es que hizo agua. La gente se hartó de eso. La guerra criminal de Calderón, la masacre, pues generó una ruptura del tejido social. La gente se rebeló en las urnas y entonces pidió una apertura de representación política donde la gente pudiera también participar de la toma de decisiones del Estado. Desde 2018 fue esa apertura con sus matices grises, como críticamente lo queramos ver, pero lo cierto es que en 2024 lo que sucede es que la gente se apropia de esa representación. Entonces ellos dicen, para mí esto es sobre representación. ¿Sobre representación de quién? Claro, dicen en primera instancia de Morena, pero la verdad es que no fue así. La verdad es que bajo sus propias leyes, la sobrerepresentación es de las clases populares o de los sectores excluidos durante el periodo neoliberal que empiezan a ganar mayor representación con sus asegúnes, con sus problemáticas y contradicciones. Entonces es una sobrerepresentación de las clases populares. Realmente a eso se quieren, eso es a lo que se refieren sin decirlo. Por eso tiene que ver con esta frase de esta chica. Lo que les molesta es la democracia cuando no es una democracia neoliberal, una democracia acotada, de una representación política particularizada para unos cuantos grupos y clases, sino una representación nacional que vuelve a tener o que aspira a tener una lógica de generalidad y de representación universal. Claro que se esconden, no lo dicen, pero la gente se da cuenta de lo que eso significa. Y justo el que ellos no se den cuenta de que su proyecto no está representando a las mayorías y que no pueden hacerlo, tiene que ver con que pues son profundamente clasistas, racistas, elitistas, meritocráticos. Y, por ejemplo, esta idea de la meritocracia es un eje fundamental en este debate de la reforma judicial, porque dicen, es que ellos no tienen títulos, cualquier hijo de vecina puede ser ministro o ministra o juez, jueza, magistrado. La verdad es que no es así, aún se siguen respetando ciertos criterios de tener experiencia durante ciertos años en materia de interpretación judicial y constitucional, tener títulos en derecho, etcétera. Eso se sigue respetando, aunque podría irse todavía más allá. Es decir, sí, ¿por qué no? Es decir, la idea de democracia en Grecia, la idea de democracia en Roma, era que cualquiera podía ejercer las magistraturas o los principados, princeps, en la tónica democrática. Sí, en la idea de democracia cualquiera podría ser. En la aristocracia, si fuera aristocracia la forma de gobierno en la que viviéramos, pues se supone que solo los mejores y los más sabios podrían ejercer la conducción del gobierno y del Estado.
pero la verdad es que no vivimos en una aristocracia, aunque su pensamiento es profundamente aristocrático, yo diría oligárquico. Se supone que en la democracia cualquiera podría representar. Si quieren cambiar la forma de gobierno a una lógica aristocrática, pues que lo digan, lo dejen en claro. Pero lo cierto es que su clasismo, su racismo, excluye a la mayoría de la población, está dirigido a sectores muy particulares, muy pequeñitos, muy marginales. Entonces, pues no logran atraer a esa, por más que hayan incluido a Xochitl y haga bromas, si quiera hacerse la chistosa, pues eso no logra establecer un vínculo de representación. Creo que eso es lo que no han entendido. El vínculo que se rompió durante el Estado neoliberal de representación política, no han podido tejerlo porque no les interesa tejerlo, no les interesa representar al grueso de la población. Ellos lo que quieren es que sigan incrustados y dirigiendo los pequeños intereses particulares. Y doctor, bueno, sabemos que a partir del martes se ha ya hecho un frente común, sobre todo estudiantil, pero también acompañado por académicos, académicas. Usted se encuentra en este esfuerzo, pues, de las izquierdas que vienen de la academia, participan estudiantes, sobre todo de escuelas públicas, la UACM, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional. Este frente pues tiene, entre otros objetivos, de alguna manera visibilizar lo que está pasando con la discusión y ahora mismo con la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, como una respuesta al otro espectro que lo vimos pues como nunca antes en la vida marchar, o sea, los oligarcas como Claudio X González, Guajardo, accionista de Kimberly Clark, tomando las calles cuando ellos decían pues estudiambres y otras descalificaciones, groserías abiertas en contra de los estudiantes que se manifestaban en otros momentos contra la privatización, sobre todo de la educación pública. Incluso les decían porros, que pseudo estudiantes, en fin, una retaíla de calificativos que nada que ver con lo que realmente estaba pasando. Salen a las calles, toman esta tribuna que les sorprende. Yo sigo pensando que por eso ellos se autoengañaron de que podían ganar el país, porque como nunca habían participado en una marcha multitudinaria, de repente ven una, pues ahí, una manifestación de algunos miles y creen que con eso se gana un país. Bueno, es que no tienen experiencia en las marchas y en los mítines y en toda esta efervescencia de lo social. Pero ¿de qué se trata este esfuerzo académico estudiantil, doctor? Cuéntenos. Sí, muchas gracias. Mira, hay a partir pues de la irrupción de los estudiantes de derecho, algunos estudiantes, muchos nos han pedido que expresemos que no son todos los estudiantes de derecho, que no se abroguen el derecho, o más bien en este caso el privilegio a hablar por toda la comunidad. Pero entonces decidimos en distintos sectores agruparnos y llamar pues a apoyar, a informar lo que consiste esta reforma judicial. Hay muchos esfuerzos, hay muchos grupos, hay muchos colectivos que se están sumando. Vi que en todo el país y en varias universidades del país se están pues movilizando y eso da mucho gusto. Nosotras nos agrupamos en el Frente de Izquierda por la Dignidad. Desde la academia, pues hay que transparentar cuál es nuestra postura ideológica y no decir que vivimos de la neutralidad y la pureza. Y entonces, estudiantes de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, de la UACM, de la Autónoma de Nuevo León y profesores, nos hemos agrupado en el Frente de Izquierda por la Dignidad y hemos salido a hacer una campaña primero informativa, también gráfica. El día de ayer estuvimos informando en la UNAM, en Ciudad Universitaria, las facultades de Filosofía, Economía, Ciencias Políticas, en Odontología, Arquitectura, y bueno, de distintas escuelas vamos a seguir esa campaña informativa y tratando de explicar en qué consiste realmente la reforma judicial. Hay muchas cosas, muchos mitos que están alrededor,
como este que mencionaba hace un rato, de que desaparecía los requisitos para poder ser ministros, jueces, magistrados. No es así. Siguen habiendo necesidad de experiencia, de conocimientos, de preparación, etcétera. Y también se respeta incluso la división de poderes. El poder ejecutivo no es el único que puede presentar propuestas para ocupar estos cargos. También tiene un número importante el poder legislativo, me parece que son 10 propuestas. El poder judicial mismo, las personas que ocupan la Suprema Corte de Justicia o cargos, sí se pueden presentar a postulaciones. Lo que pasa, bueno, y además otras cosas, ¿no? Como la necesidad de una fiscalización dentro del mismo Poder Judicial, no viene del Poder Ejecutivo, no viene del Poder Legislativo, viene del Poder Judicial mismo. Pero lo importante, lo trascendental, es que se votarían estas propuestas a partir de elecciones populares. Ese es el meollo del asunto, que es esa apertura a una representación política de las clases populares que también pudieran decidir a su propio poder judicial. Eso es normal en la lógica de la democracia. ¿Por qué el poder judicial no podría someterse a elecciones? ¿Qué lo hace así como algo puro? ¿No? Decían, es que si no lo van a politizar. El poder judicial está politizado, es un poder del Estado y al ser un poder del Estado no está al margen de la politización. Solo que a quién le debes tu cargo, a quién le debes el vínculo de representación política. Eso es lo fundamental. A quien te eligió. Y si en este caso, como es actualmente el proceso, que es a través del Poder Ejecutivo, lanza una terna que es decidida en pleno del Senado, es decir, entre los partidos políticos, la partidocracia es quien define a los ministros de la Suprema Corte de Justicia actualmente. Obviamente que le vas a deber tu cargo a los partidos políticos que te pusieron y al presidente que te propuso. En ese sentido es básicamente lo mismo, es la misma fórmula del IFE, ahora INE, en donde pues hay una proposición del Poder Ejecutivo y hay una definición de la partidocracia en el Poder Legislativo. Eso se rompería. ¿Soluciona todo la reforma que se está proponiendo? No, claramente no. Es un poder profundamente corrompido, tardaría años, pero por lo menos obligaría a que se fiscalizara pues a los integrantes del Poder Judicial, pero también ellos le deberían su cargo no a los intereses creados, no al poder económico que estaría influyendo, convenciendo y presionando al presidente y a los partidos, no a los partidos y al presidente, se lo deberían a las clases populares. Por lo tanto, tendrían que resolver, sí, más rápido, pero también resolverían de manera más expedita. Eso no tiene nada que ver con eficacia, como dicen algunos abogados. Al contrario, lo haría más eficaz porque estarían más interesados a cumplir su deber con su vínculo de representación. Entonces, todo esto es lo que estamos tratando de difundir y lejos de crear una subordinación, más bien lo que permitiría sería una independencia del Poder Judicial respecto a intereses creados y más bien le obligaría a tener una representación política con las clases populares. Entonces, desde este frente de Izquierda por la Dignidad, vamos a seguir haciendo estas campañas en redes sociales, ya estuvimos haciendo entrevistas, subiendo algunos videos, informando, movilizándonos. También hay, desde otros sectores también están llamando el día de mañana a concentrarse afuera de la Suprema Corte de Justicia a las 12 del día, pues para también exigir que pues dejen de responder a intereses creados. Un dato, ¿no? Un dato que ya se ha difundido mucho aquí mismo en Contralínea se ha recuperado y es que el 41% de las personas integrantes de la judicatura han declarado que tienen familiares dentro del mismo Poder Judicial y 57% tienen redes familiares con jueces, ministros, magistrados. Son 6,000 redes familiares que se tienen con datos mismos del Poder Judicial. Esto se ha dado a conocer por los medios críticos como Contralínea, como La Jornada. Y entonces, bueno, a ver,
y que además están soltando personas criminales como Mario Marín, agresor de Lidia Cacho, o este personaje agresor que le lanzó ácido a la cara a Malena y que pues intentó asesinar de esa manera, pues el Poder Judicial simplemente por medio de dinero pues, está soltando a estas personas. En ese sentido, pues necesitamos disputar, dar una batalla de las ideas también en las universidades, también en las escuelas, llamar a decir no existe neutralidad de ideas y más bien a quién le servimos. Sobre todo, pues me extraña mucho que desde las universidades públicas, quien nos paga, a veces se les olvida y eso supongo que por eso genera tanta elitización y derechización, se nos olvida que las universidades públicas se sostienen con los impuestos de todas y todos los mexicanos. Ellos nos pagan nuestra educación y no es solo nuestro esfuerzo individual, claro, es nuestro esfuerzo individual y de la familia, pero además es el esfuerzo colectivo de la comunidad que permite que lleguemos hasta donde llegamos para poder tener un compromiso social. Entonces, bueno, ahora que los estudiantes de Derecho por fin se movilizan, nunca se movilizaron en Ayotzinapa, en el 132, en el 99, nunca se movilizan, siempre quieren decir, bueno, estas élites de la Facultad de Derecho, no todos, siempre quieren oponerse a cualquier tipo de movilización, dicen que nos pongamos a trabajar y demás, ahora sí se movilizan cuando se trastocan privilegios, pero que se den cuenta, ya termino con esto, que se den cuenta que al contrario, ahorita los estudiantes, las y los estudiantes de Derecho se verían más complicados para llegar a altos cargos de dirección dentro del Poder Judicial, porque deberían simplemente a mafias, a acuerdos, a concesiones, a intercambio de favores, a subordinaciones. En cambio, si se abre la elección de esto de Poder Judicial por medio de votaciones populares, sería más fácil que todos y estas estudiantes ya no tuvieran que subordinarse o que hacer cosas que no les gustan o venderse al mejor postor para que los hagan ascender. Al contrario, podrían llegar a cargos de dirección, pues simplemente pudiendo tener mayor vínculo con la sociedad. Entonces esto les abriría más a ellos, les conviene. Pero bueno, yo creo que imagínense ustedes, si toda tu vida te dijeron que esto era lo correcto y de repente te dicen puede haber algo mejor, se vuelve algo así como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Hay quienes se enamoran de sus secuestradores y no pueden percibir un mundo más allá de eso. Yo creo que hay que impulsar la vía de decir, hay algo más que eso. Doctor, pues como siempre, un gusto conversar con usted y por supuesto mantenemos abiertos los micrófonos, este espacio, pues para conocer cómo va su agenda, la agenda estudiantil, también acompañada por la academia y pues esperemos pronto tener un nuevo contacto para saber cómo van las movilizaciones. Por lo pronto le agradecemos y le deseamos que pase una muy bonita tarde. Muchas gracias y muchas felicidades por todo el trabajo que ustedes hacen. Es un orgullo para todas las personas que tenemos un pensamiento crítico. Que tengan buen día. Muchas gracias, doctor.